Sí, él sigue allá, profe. Bueno, Ellos listo. siguen allá. Listo, vale, gracias. Bueno, profe. Lady Joana, Presente. Lina Paola Arias, también es la que está allá, ¿cierto? Me dice el compañero. Sí, señor. Liz Stephanie Paredes. Nicole Villa, Presente, profe. Dianey Córdoba, Presente, profe. Profe, yo Viviana presente. Lemos. Viviana, Presente, Lemos. Stephanie, profe. Stephanie Paredes. Es que me equivoqué y colgué la llamada. Stephanie Paredes, Paredes. ¿Ya te llamé? No. Sí, profe, dije Stephanie Paredes. Ay, ¿dónde está? Listo, vale. Viviana, ¿Viviana ya me contestó? Señor, presente. Listo, Viviana. Jacqueline Marín, Presente. Jason Vivas, Presente, profe. Jennifer Lozano, Presente, profe. Yesenia Gómez, Presente, profe. Angie Valeria Cortés, Presente, profe. y Fernanda Córdoba. Presente. Hay uno que me dijo que iba a ingresar, uno que es nuevo, ¿está? Sí, profe, yo, Regálame tu primer apellido, por favor. García Jeffrey. García, segundo apellido, Osorio. Osorio, Jeffrey. ¿Con Sí, J? Jeffrey. Sí, con J y Y, eso así. Listo. Entonces, 30 menos 2. Oficialmente tenemos 28. Bueno, muchachos. Vamos entonces con el control de lectura. Bueno, pero para este control no voy a compartir pantalla para respetar pues, la nota de cada uno. ¿Listo? Entonces, vamos con el control de lectura de hoy del texto sobre los valores. Valores de hecho y valores de derecho. Contexto, problemáticas y demás. Bueno, hoy 25, vamos por aquí con Kimberly Nestroza. Kimberly, ¿no está? Bueno, entonces vamos por acá con... Profe, Angelice, dime. sí, ya. ¿Kimberly está? Estoy. Ah, bueno, dale. Los que yo leí la lectura hablaba sobre los valores de hecho y los de derecho. Entonces decía que los valores de hecho, digamos, están contextualizados en cuanto a la época y la cultura que se atravesara en ese entonces. Y se decía también que los valores de derecho, digamos, estaban más focalizados en la parte religiosa, política y la filosófica. Y que esto no tenían, digamos, muy en cuenta lo de la cultura y lo de la época.
y también se habla en la lectura de una crisis que atravesaban los valores. Y digamos en la parte de los valores de hecho, se hablaba de que estos con el tiempo, digamos, podrá considerarse que iban a dejar de existir, porque pues se iba evolucionando con el tiempo y estos, digamos, se iban adaptando a esa época, a ese entorno. Y por el lado de los de derecho, se habla que, digamos, existe la posibilidad de que dejaran de existir, pero era muy poca porque aún así existiera un mínimo de personas que, digamos, defendieran esas creencias de esos valores, siempre iba a existir, pues, siempre iban a existir los valores de derecho. Eso fue lo que yo entendí. Y hubo una parte que no me quedó muy clara y fue la de los conflictos. No la entendí muy bien. Bueno, vamos con por aquí Angie Paola Fernández. Angie Paola no está. Bueno, entonces vamos por aquí con Jimmy Andrés Urquell. Buenas noches. Buenas noches. Hola, profe. Básicamente, pues en general lo que entendí es que, bueno, lo que entendí, no, pues según la lectura, pues nos encontramos con la definición de valor como tal, que decía pues que era algo que la sociedad determinaba o la sociedad llevaban a determinar su nivel de valor. Entonces pasaba a hablar de lo de valores de hecho, perdón, que era como en conjunto o en la sociedad como tal, eh, valoraba o le daba un peso en el cual en una jerarquía, pues lo más, digamos que lo que más estaba de acuerdo todos o lo que más valor o puntaje, digamos así, tenía, pues era lo que iba a estar más alto y lo que se iba como a determinar como valor de hecho. Y en valor de derecho, y bueno, dentro de lo del valor de hecho, pues que también varía dependiendo de la cultura, digamos que en ese caso también tenía algo importante que tenía que se tenía que ver, que era la época, donde eso generalmente traía unos cambios, ¿no? Y no era, o sea, digamos que no eran cambios drásticos, sino que no es que desaparezcan, digamos, el derecho o los valores de derecho y los valores de hecho, sino que como que dependiendo de las épocas, uno u otro va tomando más importancia. Eh, en, bueno, eso en la lectura. Lo de los conflictos, ahí lo hablaban en el plano de valores de hecho como tal, valor de derecho, y decía otro plano, pero pues en ese sentido, la verdad, profe, no, o sea, o por ejemplo en lo de la vaguedad involuntaria, pues tengo entendido que, o sea, la palabra vaguedad es algo falta de claridad, ¿no? Pero entonces ella hablaba como si, o con lo que traté, de lo que como que comprendí es que como que no se le da, digamos que pasa uno por como muy rápido, no le presta la atención o no tiene esa claridad o no tiene esa, ¿cómo decirlo? Esa precisión en un momento dado sobre lo del valor de hecho o el valor de derecho. No sé si me hago, o sea, no sé si es entendible. Mm, sobre lo del valor de derecho, pues implica pues lo religioso, lo político. Entonces, digamos que decía que, o sea, podrían convivir, pero iba a haber un momento en que los mismos valores de derechos iban a ser, sí, no digamos eliminados o superados, sino que como desplazados por otros valores de hecho. Es básicamente como lo que entendí, profe. Tú eres Jimmy, ¿no? Sí, señor.
Bueno, vamos con Liz Stephanie Paredes. Hola, profe. Hola. Profe, pues lo que yo pude sacar de la lectura es que los valores de hecho son los valores que una sociedad en particular considera valiosa, a diferencia de los de derecho, que son los que van como orientados a la parte ya sea filosófica, política o religiosa. También decía en la lectura de que estos valores pues podían como convivir juntos, pero pues lo normal es que entre ellos como que haya como disputa, como que se repelen. También decía de lo del conflicto entre planos, que es que los valores de hecho consideran que los de derecho pues no tienen como ninguna autoridad sobre ellos porque, o sea, yo pienso que las personas que tienen esos valores consideran de que los de derecho no los representan. Y los de derecho sobre los de hecho opinan de que esos valores de hecho no tienen como fundamentos porque siempre van como regidos a lo que esté como de moda en ese tiempo o a lo que, así, a lo que esté como de moda en ese tiempo, ya sea moda pues un movimiento X, ya profe, eso fue lo que yo entendí. Vamos con Fernanda Córdoba. ¿No está? Bueno. Entonces vamos con Viviana Lemos. Viviana tampoco está. Bueno, entonces vamos con... Profe, me comenta Viviana que tiene problemas de internet, que no escucha nada. Que están hablando. Dile que se salga y vuelva a ingresar. Ah, bueno, señor. Bueno, profe. Vamos con Lina Paola Arias. Profe, ella la que no está en este grupo, ¿te acuerdas? La que no está. Ah, la que, ok. Voy a marcar aquí una vez con... Pues igual, sí, tengo que dejar igual ahí el cero. Por si de pronto... Tiene que decirle a ella y al compañero que ojo que de pronto estén matriculados con el NRS mío porque después con las notas se les va a complicar. Que verifiquen con el profe que estén realmente en ese NRC. Porque hasta, creo que fue hasta más o menos martes, todavía ellos estaban en lista mía. Entonces, para que le digan a los compañeros que no se vayan a confundir con eso. Después es un problema. Y que no te habían confirmado si era ese o el... Profe, buenas noches con Juan Darío. A mí me pasó exactamente lo que usted acaba de decir. Sí, exacto. Es un problema porque el otro profesor debe pedir las notas. Al final se les vuelve un problema. Entonces es mejor con secretaría de la sede de ustedes que por favor ese NRC lo registren donde es. Vamos con Lisette, vean, Lisette Gallego. Hola, profe. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Angie. Bueno, pues lo que yo entendí más o menos de la lectura fue que ellos hablan de los tipos de valores que puede haber tanto para los jóvenes como la enseñanza que tienen algunos maestros enfocadas a lo de los valores. Hay una parte que me gustó bastante que fue cuando ellos decían que los valores hoy en día lo veíamos más que todo por moda o cuando era, digamos, que algo nos convenía. Si, digamos, ese tipo de valor nos convenía,
lo aplicábamos. Pero si, digamos, dicho valor no nos favorecía o no lo veíamos como algo favorable para nosotros, no era respetado y no se aplicaban. Igualmente en el caso de algunos maestros, que ellos los valores digamos, los enseñaban de acuerdo a la época y al momento, que es como los valores de hecho, que de acuerdo a la época es que se van enseñando, no como tradicionalmente que el respeto, la honestidad, todo eso, ya se ha ido como cambiando esa metodología. Y en cuanto a los valores de derecho, que, es, que son los que, espere, a ver, ¿cómo le digo? Que son cambiantes, pero como momentáneamente, de acuerdo como te vaya con ese valor, ahí uno como que lo aplica o lo adopta. Que él ahí daba como un ejemplo de que si era en el caso de la política le iba bien, esos valores iban a transcurrir, pero si en caso de que en la política no se diera, pues no quedara o algo así, esos valores ya iban a entrar como en problemas, pues no se iban a aplicar. También, en mi opinión, pues pienso que es de cada quien, pues todos no somos iguales y cada uno tenemos diferentes valores, tanto de hecho como de derecho. Depende de la religión, depende de la crianza, en fin, depende de cómo lo hayan criado y lo que uno se ha ido adaptando de acuerdo a la época y al tiempo que uno está. ¿Ya? Hola. ¿Sí me escuchó? Listo, Andy. Sí, claro, Andy. Ah, no es que a veces mal entender, yo hablando acá como loco y me fuera ido. Bien, Angie. Bueno, voluntarios que quieran participar. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién es? Profe Jacqueline Marín. Jacqueline Marín. Listo, Jacqueline. Espera un momentico, profe, que como me están inyectando, espera. Ahí. Ahí, ya. Profe, pues lo que yo pude sacar de lo de la... ¿Cómo? La vacuna del COVID tan rápido, que bien. No, profe, no, otra cosa. Es delicada de salud, entonces está aquí el doctor aquí conmigo, pero bueno. Profe, lo que yo puedo sacar es que lo que nos dice el autor es que un valor de hecho son los valores temporales que dependen de los momentos, ¿sí? Que atraviesan las culturas dependiendo de las épocas y los contextos sociales que se viven en cada época. Lo que nos dice el autor con los valores de derecho son aquellos que dependen de las doctrinas religiosas, filosóficas y políticas, las cuales pretenden que la sociedad donde estos se consoliden como propios y se conviertan en referentes de esa sociedad. El autor también plantea que la diferencia entre los valores de hecho y de derecho se sustentan en cómo estos se crean. Dame un momentico. Gracias. De cómo estos se crean, los derechos se legitiman por los acontecimientos del momento, de los tiempos, donde estos se conciben y los de derecho requieren un marco teórico que los fundamente. Se habla también de los que están en crisis entre planos de un valor a otro. Los valores de hecho siempre han estado en crisis, ya que a lo largo del tiempo se han producido muchos cambios continuos en los hábitos valorativos, en una misma época y en diferentes culturas. Los valores de derecho creo yo que son menos propensos a sufrir crisis que los de hecho, porque dado que están sujetos a doctrinas que son menos cambiantes por el pasar del tiempo y sufren crisis momentáneas. Sus fundamentos siguen siendo promovidos por sus seguidores.
En mi opinión, profe, pues somos multiculturales, que defendemos las diferentes culturas religiosas y políticas. Los valores también son cambiantes, los valores que tenga el grupo social, ya que ya sea los valores de hecho y de derecho pueden ser diferentes a los de los otros grupos. Y esto no quiere decir que hayan unos buenos y otros malos, sino que eso es parte de la diversidad de la humanidad, lo cual enriquece las formas de actuar, de pensar, de sentir a los diversos momentos. Es todo, muchas gracias. Muy bien, Jacqueline. Bien, ¿alguien más? Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién es? Jennifer. Jennifer Lozano. Sí, señor. Listo, Jennifer, te escuchamos. Profe, pues yo en la lectura veo más que todo una invitación como a la educación. Yo veo como una invitación a la forma de cambiar esa manera de ver esos valores y aplicarlos como a la nueva manera como de educar y de darle a entender a esa nueva generación o a esos niños la forma de ver esos valores. O sea, que no se enseñen como nos los enseñaban a nosotros en el colegio antes, que el valor de la responsabilidad, que el del respeto, que no, sino empezarlos a ver cómo nos lo dice la lectura, como un valor de hecho y como un valor de derecho, pues donde nos plantean esa gran diferencia entre los dos y nos plantean una similitud y de hecho creo que nos da a entender que ninguna de las dos puede, pues muy difícil que desaparezcan, ¿sí? Donde esos valores de hecho los atribuyen a esas costumbres o a esas cosas que suceden que la mayoría de personas o de una sociedad apoyan y se vuelve algo valorable para esa mayor cantidad de personas. Y esos valores de derecho, pues que son ya los que son estipulados, por ejemplo, por una religión. Pudiéramos ver, por ejemplo, pudiéramos dar un ejemplo de, pues a mi parecer, ¿no? De, por ejemplo, cuando ¿qué me pasó a mí? Que a uno lo pueden multar porque no lleva las placas en el casco, por decirlo así, o lleva las placas de otro casco. Para uno como ciudadano, o para la mayoría de nosotros como ciudadanos, eso no debería de suceder, pues es algo como insignificante, ¿no? Pero la ley dice que es algo que se debe de hacer. Entonces es más o menos como yo lo entendí. Es eso, gracias. Es Jennifer Lozano, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Bueno, bien. ¿Alguien más? ¿Voluntario, voluntaria? Yo, profe. Bien, yo. Vianey Córdoba. Profe, pues yo pienso que la lectura también nos invita como a afrontar y como aprender de pronto a respetar cuando existen personas con esta diversidad de valores, ¿ya? Dice que esos valores no hacen excluyentes de que pueda una comunidad o una persona pues convivir con valores de hecho o de derecho, que normalmente cuando estas personas están cerca y tienen pensamientos diferentes, pues hay conflictos. De igual manera, hoy en día la sociedad no está como educada al respeto de cada creencia, de cada doctrina o cada religión, sino que siempre estamos como juzgando y criticando y eso nos lleva a crisis, a conflictos, a problemas sociales, porque no hay pues como una comprensión, un entendimiento y respeto por estas valores que se adquieren
pueden ser por cultura, por familia, porque la sociedad poco a poco los va como implementando y nos los van enseñando así. Entonces, cómo aprender a diferenciar y cómo aprender a educarnos para tener respeto de los unos a los otros. Es eso, profe. Bueno, bien, ¿quién más? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, pues como para complementar lo que dicen mis compañeros, también ¿Quién? hablaba ¿Quién es, perdón? Yesenia Gómez. Yesenia Gómez. Ah, bueno, dale, Yesenia. Habla de que de hecho al derecho, o sea, dice que descalifica pues como la autoridad, o sea, pues como que no tiene autoridad para imponerse, ya que como que no representan para ellos lo que la gente valora, ¿no? Y del plano del derecho al hecho, decía que falta, o sea, que ellos tienen como falta de criterio para demostrar lo que vale, o sea, que realmente vale como que la pena y que no se definen como pues valiosos, ¿no? Que cada quien va detrás como que lo que quiere, o de lo que considera valioso. Y también hablaba pues una parte sobre los valores en la escuela, que por lo menos a veces los jóvenes, o sea, como que las instituciones tienen como que unos valores que son lo que enseñan a las personas, a los jóvenes, pero en sí no toman en cuenta lo que esos jóvenes consideran valioso para ellos. Entonces como que también se contradice un poco, porque están enseñando valores, pero no toman en cuenta la opinión como que de esas personas. Entonces también me llamó mucho la atención esa parte por eso. ¿Listo, profe? Yesenia, ¿no? Listo, Yesenia. Bueno, una última. No, listo. Bueno, voy aquí compartirles una pantalla para que entiendan un poquito de este asunto del control de lectura. Aquí se beneficia quienes están participando más, ¿bien? Pero entonces aquí les comparto para que tengan presente este proceso. Aquí. ¿Están viendo pantalla? Sí, profe. Por ejemplo, la nota no es acumulativa. Ejemplo, vamos con la chica Córdoba Gómez Fernanda, que la llamé y no contestó. Eso es igual a 0. Pero ese 0 no es acumulativo. ¿En qué sentido? En que ella, si dentro de 8 días hace una buena preparación del texto que se deja hoy y hace la intervención, y por ejemplo, ella saca un 4, entonces yo siempre voy a dejar la nota mayor en cuanto a controles de lectura. ¿Listo? Por eso no es acumulativo. En últimas, si usted se queda con el 0, es porque nunca quiso intervenir. Si usted saca 0, yo no la voy a volver a llamar a ella. Ya tiene el 0 cuando yo la llamé. Ya le toca a ella. Cuando yo les digo, por ejemplo, ¿quién quiere participar? Hay voluntarios, voluntarias. Es donde ella debe aprovechar y preparar su lectura para que por fin pueda subir esa nota, para que suba o equilibre esa nota. ¿Bien? ¿Eso es claro? Entonces, por ejemplo, aquí con la compañera Yesenia, que participó ahora, en la primera intervención que ella hizo, había sacado 3.5, ahora sacó 4. Siempre voy a quedar con la nota mayor. ¿Listo? Entonces, su nota por el momento de control de lectura es 4. Y así sucesivamente con todos los demás. ¿Listo? ¿Es claro eso, muchachos, para todos? Sí, señor. Bueno. Por favor, vayan pensando grupos, 2 grupos de 5 personas y 3 grupos de 6. Al final les voy a pedir los nombres, ¿listo? Porque fin de semana les voy a asignar exposiciones como tal. Entonces, vayan pensando para cuando les diga, usted ya sabe, este es el grupo profe de 5 o este es el grupo de 6. ¿Bien? Quien no escriba,
yo simplemente asigno o reparto en alguno de los grupos, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de qué son los valores. Usualmente en la escuela nos hablaban de un contexto distinto. Y aquí vamos a categorizarlos en dos sentidos. Los vamos a categorizar en los llamados valores de hecho y valores de derecho. ¿Bien? Bueno, para eso vamos a dar unas categorías a los valores de derecho. ¿Ahí me ven bien? ¿Ven bien el tablero? Sí, profe, sí se ve. Listo. Entonces, esos valores de derecho se van a caracterizar por unos aspectos muy, muy particulares. Vamos a ver cuáles son. Esos que ustedes leyeron. Primero, los valores de derecho tienden, o su característica principal, lo que los identifica, es que permanecen. Tienden a permanecer en la historia, en el contexto. ¿Bien? Siempre están ahí. Estos valores, llamados valores de derecho, son valores muy inculcados por instituciones. Y esas instituciones son, por ejemplo, la religión, son, por ejemplo, la política, son, por ejemplo, filosofías. Su característica número uno es que permanecen en el contexto histórico. Ahí están, no se mueven, bien, son rígidos. Y ellos siempre los representa la institucionalidad, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar de un valor para que ustedes entiendan el valor de derecho. Hablemos de un valor que se promulga, por ejemplo, desde la religión católica, aunque no es particular de la religión católica, es de todas las religiones cristianas, pero la religión católica hace énfasis, por ejemplo, en el valor de la vida y pone en su esencia que la vida está por encima de cualquier otro asunto, decisión política o lo que sea. Entonces la discusión, no, pero venga, un momento, religión católica, pero es que en la Constitución política hay 3 excepciones en donde una mujer puede abortar. La religión católica va a decir, no nos interesa que lo político mande sobre lo religioso. Nosotros tenemos un valor fundamental y ese valor es la defensa de la vida, ante todo. ¿Bien? Esa defensa de la vida caracteriza la institucionalidad en este momento denominado llamado religión católica, para que ustedes puedan, digamos, ejemplificar un poco qué es o qué hace alusión a los valores de derecho. No cambia, muchachos. Eso ha sido histórico y se permanece allí. Difícilmente ellos van a decir que al aborto sí, difícilmente. Porque el día que lo hagan, ya no van a ubicar o tener ese valor que ha sido tradicional. ¿Bien? En últimas, no van a ser ellos. Por lo tanto, es ese tipo de valores que siempre en la línea de la historia va a permanecer. Y lo defienden a capa y espada. Por eso, no estarían de acuerdo con el aborto. Un ejemplo más. Un valor desde lo político. Bueno, muchos de ustedes pueden conocer, de ejemplo, a Centro Democrático, por nombrarlo. ¿Bien?
cercanos, muy queridos. Este grupo político se identifica por una línea, y esa línea está marcada por un señor llamado Álvaro Uribe Vélez. Bien, quien haga parte del Centro Democrático no puede estar en contra del pensamiento de Uribe Vélez, porque si está con él, debe estar también adjunto a todos los valores que el señor, desde su ejercicio político, ha planteado en Colombia desde que aquí se ejerce como tal. Bien, de alcalde, gobernador y lo que haya sido. Bien, entonces, por ejemplo, que estén de acuerdo con la JEP. No sé si han escuchado acerca de las noticias. Ahora, por ejemplo, se entiende una de las causas o de las razones por las cuales el Centro Democrático quería acabar con la JEP. Y es que destaparon que los falsos positivos no eran los 100 que ellos decían, por decir una cifra, mucho más, sino que es más del doble. No son 100, son 400. Entonces, destaparlo después de años en donde se decían que solamente era 100, pues no conviene a los que, ejerciendo una política desde un conjunto, sostenían que no. Y de pronto ellos intuían que en ese ejercicio este grupo de personas, denominado JEP, que tienen también una categoría de apoyo constitucional a partir del proceso de la paz, pues vino a sacar al aire público. Entonces, desde lo político también se conservan los derechos, ese valor de derecho, perdón. ¿Va a cambiar eso en algún momento? Difícilmente, ¿ya? Porque si, por ejemplo, están en torno, si aquí en el Centro Democrático, por seguir con el ejemplo y la línea, están de acuerdo con el pensamiento de Claudia López o de Petro, entonces no hacen parte del pensamiento de Uribe, luego no están con sus valores. Los valores de derecho lo enmarcan en una institucionalidad y permanecen dentro de la historia, tienden a permanecer en ese contexto histórico. Hasta ahí, ¿preguntas? No, señor. Bueno, entonces si esos son los valores de derecho, vamos a ver qué son los valores de hecho. Pueden hacerme intervenir o pueden hacer la pregunta en el momento que lo vean indicado. Valores de hecho. Característica número 1. Estos valores de derecho tienden, a diferencia de los que permanecen, tienden a cambiar. Y cambian porque estos valores de derecho se ubican dentro de una línea de contexto. Y en esa línea de contexto siempre va a estar pendiente de qué ideología o pensamientos son los que se aprueban o desaprueban dentro de un contexto precisamente cultural. Característica número 1, cambian. Ejemplo, para que nos vayamos ubicando en la diferenciación de los valores de hecho y derecho, la ambigüedad que a veces ellos tienen en los momentos en los que se confronta o en los momentos en los que nosotros asumimos dentro de nuestra formación moral unos valores de derecho o unos valores de hecho. Ejemplo, la adolescente de 15, 16 años que usa entonces el topsito y la minifalda. A veces ya va a salir de su casa porque se va a reunir con sus amigos un sábado en la noche. Y la abuelita llega y le dice, vea, ¿usted cómo va a salir de esa manera? No sea degenerada, ¿ah? Los hombres la van a morbosear,
usted tiene que hacerse respetar, el respeto empieza por la forma en cómo vestirse, en mi época jamás una mujer mostra y le va a recriminar, ¿bien? Entonces la adolescente le va a decir, mira abuela, eso era en tu tiempo. En mi tiempo, con los que yo me voy a reunir, no voy a ser la única, ni tampoco incluso adolescente o no, mujeres mucho mayor, ya jóvenes, mujeres maduras, usan minifalda, ¿bien? Porque el contexto es distinto, ¿ya? Ya podemos mostrar un poco más las piernas, el escote, ya hace parte de la forma en cómo hoy nos expresamos la forma de vestir las mujeres. Entonces la abuelita va a tener un choque, ¿bien? Porque la abuelita está enmarcada dentro de unos valores de derecho. Para ella no puede ser distinto y eso es una forma de atentar contra la vulnerabilidad o la forma de expresión de la mujer. Para ella no, para ella eso cambió, ¿bien? Porque no es lo mismo de la abuela a lo que ella misma asume hoy como tal de su valor, ¿bien? Y ella, la adolescente, con todo derecho le va a decir a la abuelita, un hombre no tiene por qué respetarme porque yo tengo falda o porque yo tengo un top. No tiene por qué respetarme, ¿bien? Ni mucho menos morbosearme, ni tiene por qué venir a tocarme, ¿bien? El respeto de mí misma no está en la forma en cómo ella se viste. El respeto de sí misma es porque es mujer y merece todo el respeto que tiene por ser mujer, ¿bien? Y eso, dentro de las libertades, está que ella, si se quiere vestir así, es libre de vestirse así. Es una expresión de su personalidad, ¿bien? Entonces ella puede aludir a una cantidad de razones que apoyan ese valor de hecho, que cambian. Ejemplo 2. Miren este contexto. En Cali, por ejemplo, ustedes no sé si notan que hace unas 2 décadas atrás, o 3, si usted iba en un vehículo y estaba en el semáforo y escuchaba la sirena, la ambulancia, eso era casi una orden o un imperativo para el cerebro de que usted debía dar vía, porque ahí el escuchar la sirena denotaba que había un riesgo latente, ¿bien? Alguien necesita algo con urgencia, con mucha urgencia. Y había un desespero por la gente siempre a orillarse, ¿bien? Para que la ambulancia pasara, ¿ya? A través de que ha pasado ciertas situaciones en Cali, y yo creo que en muchas partes del mundo, bueno, o digamos aquí mismo en Colombia, el asunto ha cambiado. Ese valor de la solidaridad se ha replanteado. ¿Por qué? Porque hemos conocido que hay algunos que manejan las ambulancias que simplemente la activan porque necesitan ir a almorzar rápido y descansar media hora, ¿bien? O que realmente no es una emergencia, sino que tienen que ir con un paciente a otra clínica a tomarle un examen de sangre o una prueba X, pero para eso activan la sirena. Bueno, y miles de razones más. Ese asunto, lo que ha hecho, bueno, y también, por ejemplo, el escepticismo en cuanto a los que las manejan. En Noti5 o 90 minutos vi la noticia de un taxista que fue ante la Secretaría de Tránsito a decir, miren, es que yo tengo una situación, la ambulancia venía, yo le di vía, como dice el reglamento, como debería de ser, pero me pasé la cebra. La cámara, no sé si ustedes saben, por lo menos las cámaras antiguas, no sé si las de ahora estén mucho más modificadas con eso, son más modernas, solo grababan 10 segundos. Y la cámara solo graba cuando él pisa la cebra, cuando él se va a devolver, solamente lo graba, pero cuando pasa la ambulancia ya ha terminado la grabación de los 10 segundos. Él retoma su lugar, pero le llega obviamente el comparendo. Le toca hacer una cantidad de vueltas para que por favor evalúen que no fue que él quiso, sino que había una situación de emergencia. No sé qué pasó con el señor.
El punto es que si Secretaría de Tránsito en Cali, estoy hablando aquí en Cali, si las personas que tienen a cargo esa labor tan importante de acudir a una emergencia y trasladar a una persona que realmente lo necesita, si no son conscientes de lo que hacen, el nivel de solidaridad de los caleños o de las personas que están en Cali o que manejan vehículos en Cali va a ser desfavorable. Y va a llegar a un punto de escepticismo que si escuchamos la ambulancia nos da igual, ¿bien? Porque no quiero hacer vueltas o porque yo sé que de pronto ahí están molestando. Yo no le voy a alcahuetear para que vaya y almuerce más rápido. Maneje sus tiempos, ¿bien? De no hacerlo reflexivo del modo como por lo menos lo indico en 2 vías, vamos a disminuir ese valor de la solidaridad y se van a perjudicar de verdad personas que realmente necesitan, ¿bien? Esa emergencia. Entonces, eso es un valor de hecho, cambió el contexto, ¿ya? Si antes éramos muy solidarios con eso, ya no, porque ciertas situaciones hacen replantear precisamente ideologías o pensamientos de lo que es el valor. En ese momento estamos hablando aquí del valor de la solidaridad en las personas que manejan o conducen algún vehículo en Cali. ¿Bien? Por eso, muchachos, entonces tenemos valores de hecho y valores de derecho. La pregunta de fondo es, ¿qué es lo que realmente se debe enseñar? ¿Se deben enseñar valores de hecho o se deben enseñar valores de derecho? Aquí es donde los quiero escuchar. Profe. Sí, dime. Sí, señor. Pues, según la explicación, profe, estaría de acuerdo en que los valores que se deben de enseñar son los de derecho, porque pues esos valores no son tan frágiles y no son tan manipulables por las personas, porque como usted lo decía, ellos siempre van a permanecer en el tiempo. Y pues a pesar de que hayan sucesos, hayan diferentes contextos y que hayan, digamos, movimientos que no los adopten, las personas eh, por el mismo tiempo en el que se sigue, digamos, practicando, estarían, creería yo, que más de acuerdo con el derecho que siempre se ha manejado con el tiempo. Me hago entender. O sea, lo que usted decía ahora de que si de pronto una persona, em, digámoslo así, utiliza una situación como para hacerse sentir lástima o para pedir dinero o para que las personas se compadezcan de él, em, haciendo esto, pues las personas dejarían de darle valor a los valores de derecho. Y pues si siempre estamos con los valores de derecho apoyándonos en eso, no serían tan manipulable cualquier situación o las personas no se aprovecharían más de las otras. Bien, gracias. Quiero escuchar otra opinión. Profe, buenas noches, Miguel Rendón. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. Profe, yo creería que de los dos, o sea, como todo en la vida, ni mucho para un lado ni mucho para el otro, porque digamos que la religión puede ser como un control para no salirnos de lo moral, por decirlo así, y la política también, pero también sería un problema, por ejemplo, que la religión dicte los derechos a nivel absoluto. También sería como muy extremo y no tendrían cabida
la inclusión, por ejemplo, que hay en la actualidad. Entonces, ahí es donde yo creo que los de hecho también entran a tomar un papel importante, porque dependiendo la cultura, dependiendo, por ejemplo, la situación que la resaltaste ahí, es que se deben de dictar estos valores. Entonces yo creería que de los dos, profe, sin exagerar de uno y sin exagerar del otro. Ya. Listo, bien. Ambas intervenciones muy pertinentes. Vamos entonces ahora a enfrentarnos a 4 situaciones. Les voy a enviar un texto, se llaman dilemas, son situaciones complejas, ¿bien? En donde no es fácil una decisión, pero hay que tomar una decisión. En eso consisten los dilemas. 2 situaciones o una situación que es compleja y que tiene 2 salidas, pero ambas salidas son igualmente complejas. A eso se le denomina un dilema moral. Entonces les voy a enviar y ustedes van a, son situaciones. Ustedes leen la situación, hay unas preguntas. Lo que necesito es que la respuesta que me den, al final me digan si se pararon o se ubicaron desde valores de hecho para contestar de esa manera, o si se pararon y se ubicaron desde valores de derecho. ¿Bien? ¿Claro el ejercicio? Sí, señor. Listo. Bien, entonces ya les envío al grupo para que lo tengan ahí referenciado. ¿Me confirman cuando les llegue, por favor? Ya, profe. Listo. Entonces recuerden, leemos, van a contestar las preguntas y al final me van a decir si esa respuesta la están dando desde valores de hecho que usted considera que tiene o desde valores de derecho. Profe, qué pena, ¿cuál es el grupo? Hola, porfa, escribe en el chat tu número para que te podamos agregar al grupo. Escríbenos en el chat el nombre y tu número y te agregamos ahí. Es un grupo de ética profesional.
La persona que, disculpe muchachos, la persona que armó el grupo de WhatsApp, no estoy como administrador, entonces si por favor puede agregar a Jeffrey y a Lady Joana Giraldo, ¿vale? Muchas gracias. Ya mi profe Rubén Darío. Escribe por el chat para que la persona pueda tener el dato, Rubén, ¿vale? Sí, profe, ya lo escribí. Profe, ahí está el link en el chat para que ingresen al grupo.
Bueno, por asunto de tiempo, unos 2 o 3 que por favor socialicen cómo resolvieron los asuntos de dilema. Hasta donde hayan alcanzado a abordar, el caso 1, caso 2 o 3. Escucho. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, la respuesta de la 1 para mí es valor de derecho. ¿Por qué? ¿Qué respondiste? ¿De la situación? ¿Qué respondiste? Pues la intención es que uno no debe de quitarle la vida a los demás. Porque pues ante la Constitución uno debe respetar los derechos de cada persona, no los puede vulnerar. Para mí es valor de derecho, por ese motivo. Bien, eso, lo fundamental es que usted pueda dar razones de por qué es un valor de hecho o por qué es un valor de derecho. Bien, gracias. Bueno, ¿Otra? Profe, me gustaría participar en el caso 3, que dice el dilema de Haynes. Pues yo lo veo como un valor de derecho, porque pienso que aunque el señor Haynes actuó, pues sabemos que actuó pues mal porque pues está robando y pues ante los ojos de Dios y de las personas está mal, pienso que bajo estas circunstancias donde debe prevalecer la vida, él está haciendo algo pues para ayudar a su esposa, ¿no? Y pienso que más mal está actuando la otra persona que aún viendo esta circunstancia, no es capaz como de ponerse en esta situación y como ser como más razonable y colaborarle a esa persona para que pues pueda tener ese medicamento para su esposa, ¿no? Pienso que los dos actuaron mal, pero si yo me voy me pongo en la situación de esa persona, él está desesperado y pues quiere salvar a su esposa, entonces pienso que pues que no está tan mal viéndolo desde ese punto de vista. ¿Eso sería un valor de hecho? No, profe, de derecho, porque aunque está mal ante los ojos de Dios y de las personas, yo pienso que Dios ve las intenciones del corazón, ¿no? Y aunque él está haciendo algo mal, no lo está haciendo con esa mala intención de robarlo, sino para salvar la vida de su esposa. Entonces sería de derecho. Bien. Después vamos afinando la conceptualización, pero gracias por la participación. Bien. ¿Quién más? Profe. ¿Una última o un último? Sí, profe, para hablar sobre el caso número 2, sobre si Guillermo e Irene debe darle los datos a la directora, pienso de que es un valor de hecho, ellos no están en la obligación de darle esos datos, a pesar de que pues, es un tema delicado porque pues obviamente en cualquier institución pues haber existir temas de drogas o armas o cosas así, son delicadas, pero pues por ser un valor de hecho pues ellos no están en la obligación de darle pues razón puntual de cómo consiguieron esa información. Bien. Bueno, para clarificar y no haya confusión. Bien, gracias por la última participación. Por ejemplo, retomemos uno de los ejemplos que es el aborto. Entonces, desde el valor de hecho y desde el valor de derecho. Si yo me ubico desde el valor de derecho, yo puedo decir que no estoy de acuerdo con el aborto, ¿no? Porque yo hago parte de una religión y esa religión me ha enseñado, por los valores de derecho, institucionalidad, que la vida hay que defenderla. Y yo estoy influenciado, profe, por la crianza religiosa, también en mi familia me han inculcado con ese valor de la vida. Por lo tanto, no al aborto. No, profe, mi pensamiento no me deja ni mi moral, porque ya he estado influenciado por valores de derecho, en este caso, la religión. ¿Bien? Pero por acá sigue otra persona que dice, profe, yo sí estoy de acuerdo y apruebo el aborto, porque es un asunto de libertades. Y en cuanto a las libertades
La mujer es la que debe decidir en sí misma si aborta o no. Ella es la que va posteriormente en su situación llevar la batuta y determinar toda la complejidad que a veces acarrea tener un bebé o tener un hijo, ¿bien? Y ella no lo quiso, supongamos que es un caso de violación, ella no lo quiso, entonces, profe, yo estoy amparado en la Constitución y además de eso creo que ni siquiera por violación, es que ella en uso de sus facultades y libertades, ella debería decidir. Y ni la religión ni el Estado le debería decir en qué circunstancias o bajo qué parámetros ella podría o no abortar, ¿bien? Ese sería el valor de hecho de mi contexto, y digo, leo la cultura y veo que esa apreciación cultural es más fuerte que esa apreciación institucional. Diferencia entre valores de hecho y derecho. ¿Listo? En un ejemplo concreto para que por favor lo tengan muy claro. ¿Listo? Bueno, muchachos, ya para finalizar, ya por tiempo y para que no se les vaya a complicar el asunto de la otra clase, uno, por favor me envían los nombres de los integrantes por el grupo de WhatsApp. Para esta semana, este fin de semana les envío el correo donde les asigno todas las exposiciones como tal, con fechas y material. ¿Bien? Y dos, para dentro de 8 días no hay lectura, sino que vamos a ver una película y con esa película se va a participar en el foro. Voy a mostrarles el foro donde está, voy a mostrarles qué deben hacer, 2 minuticos para eso, que me regalen para que lo puedan tener muy claro. ¿Me dicen si ya les estoy compartiendo pantalla? Sí, profe. Señor. Hay 2 foros, uno de ética el lunes y una del jueves. Usted debe ingresar a la del jueves. Yo voy a ingresar como si fuera el estudiante y ahí te va a aparecer la restricción desde hoy hasta el miércoles 3 de marzo. Hasta las 11:55 p.m. Usted puede participar. Aquí está el enlace, muchachos, de la película. La película se llama Batman, el Caballero de la Noche. Es una película de alto contenido moral, ¿bien? A diferencia del Batman que tiene DC, este Batman de Christopher Nolan tiene aspectos de moralidad y ética bien interesantes que yo quiero que los analicemos y que a partir de estas 3 preguntas, estas 3 intervenciones, ustedes participen en el foro. Aquí dice ingrese aquí para participar en el foro. Lo primero que debe hacer es ver la película. La película la pueden ver en este enlace o quienes tienen Netflix, en Netflix también está. Bien, entonces tienen esas 2 opciones. Invitan a la familia, el novio, la novia, la esposa, no sé. Se ve la película con crispetas, gaseosita y va a tener mucha precaución o análisis mejor de los momentos para que usted pueda participar en el momento A, momento B y el momento C. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Y dentro de 8 días, ya después de que usted ha participado en el foro, la clase vamos a desarrollar en torno a unos ejes de moralidad que yo voy a plantear desde la película. Como todos no la hemos visto, entonces vamos a entender con mucha facilidad la temática. ¿Claro lo de la próxima clase? Sí, señor. Listo, profe, sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, que tengan una muy buena noche y que descansen. Cualquier duda o inquietud, no duden en preguntármelo. ¿Listo? Gracias, profe. Muchas gracias. Vale, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias.